Hola, el día de hoy el equipo 9, conformado por Carrasco Ferrer, García Cancino, Martínez Argüelles, Matamoros Durán y Ochoa Castillo, vamos a exponer el tema de esterilidad e infertilidad. Los temas que vamos a abarcar durante toda la exposición serían definición y conceptos, etiología y fisiopatología, clasificación, métodos auxiliares de diagnósticos, criterios de referencia y por último el tratamiento. Comenzando con la definición y conceptos, vamos a tener que la esterilidad e infertilidad pues son una situación que realmente no compromete la integridad física de los individuos y pues tampoco va a ser un riesgo vital, ¿no? Pero sin embargo, dado que pues muchos adultos pues ya contemplan como objetivo el tener hijos, pues esta carencia puede incidir negativamente y pues puede causar esta frustración, por lo que pues ya se consideraría un problema de salud público de trascendencia. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Vamos a entender como esterilidad a la incapacidad tanto por parte del varón como de la mujer para concebir. Es decir, que son aquellas parejas que no consiguen un embarazo después de un año estar intentándolo sin el uso de protección. Y vamos a entender como infertilidad como una imposibilidad de llevar a término un embarazo. Es decir, que es esta incapacidad de producir un hijo vivo. En la esterilidad no se va a formar nada y en la infertilidad no se va a terminar o concluir ese embarazo que se produjo. Ambos conceptos pues tienen una clasificación tanto en primaria y secundaria que veremos más adelante. También en el caso de infertilidad es frecuente u otro término que se utiliza es aborto de repetición. ¿Pero qué entendemos por aborto? Entender como aborto a la interrupción espontánea del embarazo a menos de 21 semanas de gestación o la expulsión del producto que pese menos de 500 gramos. Y ya un aborto de repetición pues se consideraría cuando se han producido al menos 2 abortos consecutivos o más de 2 que hayan sido alternados. Ahora, un 40% de los casos de esterilidad y infertilidad son pues de causa masculina, ya sea por alteraciones en el ámbito testicular, obstrucción de los conductos, patologías de próstata, que igual veremos más adelante. Y el otro 40% se debe a causas femeninas, como la endometriosis, obstrucción o lesiones en las trompas de falopio, anomalías uterinas, que igual veremos más adelante, y el otro 20% restante pues ya corresponde a causas mixtas o combinadas, y pues aquí veremos que es como una patología entre comillas, pues en la que ambos son responsables. Entonces es común que o abarcaremos tanto temas femeninos como masculinos. Continuamos con etiología y fisiopatología. La etiología es multifactorial. Se reconocen estos factores que pusimos en esta diapositiva, que son el factor endocrino ovárico, el factor uterino, el factor tuboperitoneal, el factor cervical y el factor masculino. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación en cuanto a la etiología y fisiopatología, muchas de estas condiciones ya las revisamos en clases anteriores, incluso hay ciertos puntos a los que les dedicamos una clase completa, por lo tanto no vamos a profundizar demasiado en cada uno de estos. Iniciamos con el factor ovárico endocrino. Estos van a ser un conjunto de alteraciones hormonales que se van a originar en el ovario y que van a afectar, o ya sea que se originan en el ovario o afectan a la función ovárica, y pues por lo tanto condicionan un trastorno en la fertilidad de la mujer. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia o la hiperplasia suprarrenal. Van a ser todas aquellas condiciones
que nos lleven a una situación de amenorrea. Como lo puse aquí, pues son bastantes las condiciones que nos pueden llevar a una condición de amenorrea. Por ejemplo, la lesión hipotalámica hipofisiaria por presencia de adenomas, tumores, quistes, lesiones vasculares o procesos infiltrativos, así como la disfunción hipotalámica hipofisiaria por estrés físico y mental, alteraciones del peso, ejercicio intenso, la insuficiencia ovárica prematura, que puede tener distintas causas, por ejemplo, iatrogénica, genética, infecciosa, autoinmune, metabólica o tóxica. Y muchas otras condiciones que son, por ejemplo, la hiperprolactinemia, el síndrome de ovario poliquístico, tumores andrógenos, hipotiroidismo, estenosis cervical, amenorrea uterina o hiperplasia suprarrenal. En cuanto a la insuficiencia ovárica prematura, se refiere a la pérdida temporal o definitiva de la función ovárica en pacientes femeninas, pues menores de 40 años. Esto es por un agotamiento folicular que puede ser por dos causas, una dotación insuficiente de folículos o una destrucción acelerada de los ovocitos. También, como mencionaba, hay distintas causas, aquí en esta tablita lo pueden ver. Por ejemplo, genéticas por trisomías 13, 18, condiciones metabólicas, autoinmunes, iatrogénicas como alguna cirugía, tratamientos de quimioterapia, radioterapia, fumar o algunos químicos o pesticidas. También infecciosa como la parotiditis, la tuberculosis, enfermedades como la anorexia, anemia, lupus o idiopática. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, tenemos que en esta condición va a haber una anovulación crónica en donde la maduración folicular se va a estar deteniendo en el estadio antral. Por lo tanto, se van a acumular quistes foliculares como característica que van a ser menores de 10 milímetros. ¿Y cómo explicamos esto o cómo es que pasa esto? Por las causas que están aquí. Va a haber un aumento de la producción de la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Gracias a qué? A que disminuye la dopamina y aumenta la leptina e insulina. Entonces esto va a ser como un estímulo para que aumente la producción de esta hormona. Gracias a que aumente esa hormona, pues va a haber una mayor producción de hormona luteinizante y más que la folículo estimulante. De ahí diversos factores genéticos y ambientales como la dieta y ejercicio influyen en que haya mucha insulina y un aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. También va a haber un aumento de andrógenos ováricos. ¿Esto por qué? Porque la LH, que ya quedamos aquí, que iba a estar en mayor producción, así como la insulina, estimulan a la teca externa. Entonces vamos a tener más andrógenos ováricos. En cuanto a la hiperprolactinemia, pues va a ser esta condición en donde tenemos un aumento de la secreción de prolactina. Tenemos diferentes situaciones en donde se va a presentar esta hiperprolactinemia o causas. En general, pues se sabe o sabemos que está regulado por la dopamina. La dopamina inhibe la secreción de la prolactina. Entonces, en estas condiciones, la dopamina disminuye y por lo tanto deja de inhibir a la prolactina y pues la secreción de esta aumenta. Cuando aumenta la secreción de prolactina, disminuye la de la FSH y la LH. Por lo tanto, pues la ovulación se va a retrasar y los ciclos menstruales también van a ser anormales. ¿Cuáles son estas condiciones fisiológicas? Por ejemplo, en el embarazo, cuando hacemos ejercicio intenso,
estimulación de las mamas por la succión o en la lactancia, por eso es lo que se menciona o es conocido como que la lactancia es un método anticonceptivo, que no es del todo cierto, pero pues sí tiene su explicación fisiológica en, en base o con base a esto. El estrés, como ya mencionábamos, lesiones hipotálamo hipofisiarias, como tumores, adenomas, etcétera. Otras enfermedades relacionadas como hipotiroidismo, falla renal crónica e incluso algunos medicamentos como los antieméticos, antidepresivos, opioides o estrógenos. En la hiperplasia suprarrenal, lo que va a pasar es que esta es secundaria a bloqueos parciales enzimáticos. ¿Cuál es la más frecuente? Que esté bloqueada la 21 hidroxilasa, seguida de la 11 hidroxilasa. Entonces, tenemos que de manera normal, esta glándula suprarrenal, en presencia o cuando no está bloqueada la enzima 21 hidroxilasa, pues produce una cantidad normal de cortisol, aldosterona y hormonas androgénicas. Entonces, esto se traduce en salud y desarrollo sexual normal. ¿Qué pasa cuando la enzima 21 hidroxilasa está bloqueada? Pues tenemos aquí en dónde actúa o qué hormonas nos va a estar dando. Nos ayuda a formar la aldosterona y nos ayuda a formar el cortisol. Entonces, cuando esta está bloqueada, pues se pasa hacia las otras enzimas que sí tenemos y tendríamos un aumento de testosterona y de estradiol. Entonces, aquí tenemos bloqueo de la enzima 21 hidroxilasa, menor cantidad de cortisol y aldosterona. Ya vimos por qué. Aquí está la aldosterona, aquí está el cortisol y pues está bloqueada esta enzima. Y mayor cantidad de andrógenos. Finalmente, ¿en qué se traduce? En hiperandrogenismo y anovulación crónica. En el hipotiroidismo, esta condición va a afectar al eje hipotálamo, hipófisis, ovario y nos va a causar la condición de amenorrea. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que las hormonas tiroideas participan en la foliculogénesis. Hormona tiroidea o T3 alta se relaciona con un desarrollo correcto de los folículos. Y una T3 baja nos causa una reducción de los folículos primordiales y atresia de estos folículos. Entonces, pues va a producir disfunción ovárica, alteración de este eje, finalmente alteraciones menstruales, anovulación y esterilidad. Y como esta hormona está afectando el crecimiento folicular y su desarrollo, incluso vemos que causa atresia de los folículos, pues nos va a condicionar a la larga una baja reserva ovárica, que ya mencionamos anteriormente. En cuanto a los tumores productores de andrógenos, representan del 1 al 2% de la amenorrea, con hirsutismo severo. Tenemos tumores productores de andrógenos ováricos y suprarrenales. Ambos nos van a ocasionar desfeminización aguda, seguida de virilización y amenorrea finalmente. En cuanto a los tumores ováricos, tenemos, por ejemplo, a los tumores de Sertoli-Leydig, tumores de la granulosa o tumores de las células lipídicas. En cuanto a los tumores suprarrenales, tenemos a los adenomas y a los carcinomas. Continuando con el factor uterino, vamos a tener que pues los problemas en el útero pueden aparecer desde el nacimiento con malformaciones congénitas o ya desarrollarse en la edad adulta. En ambos casos, pues existiría un problema de infertilidad que impediría el embarazo. Pues como sabemos, aquí se lleva a cabo la implantación embrionaria. Entonces, pues conforme vaya avanzando la gestación, al tener esta alteración, podría ocurrir un aborto y así ya
volvemos a definiciones, abortos de repetición, que ya lo consideraríamos como infertilidad. O incluso puede pasar que no se lleve a cabo bien esta implantación y ni siquiera se lleve a cabo la gesta, que ya sería la esterilidad. Ahora, los factores del útero se pueden dividir en malformaciones uterinas, sinequias o adherencias y tumoraciones y de origen de endometrio. Ajá. En cuanto a malformaciones uterinas, pues vamos a tener que son alteraciones que ocurren durante el desarrollo, formación fetal, que puede ser entre la semana 8 y 17 del embarazo, y pues también se conocen como malformaciones mullerianas. Y aquí tenemos esta imagen donde pues tenemos ejemplos de este tipo de alteraciones o malformaciones como la genesia, un útero aceptado, arcuato, unicorne, bicorne y didelfo. Ahora, en cuanto a tumoraciones, bueno, así lo abarcó, pero básicamente son estos temas que ya vimos en clases pasadas, como los miomas, adenomiomas y pólipos uterinos. En cuanto a sinequias o adherencias, que en un artículo le encontramos como amenorrea uterina, y bueno, esto sucede por falta de un útero funcional, en donde las pacientes van a estar endocrinológicamente normales, o sea, después de una prueba de estrógenos y progesterona, pues va a estar, bueno, es negativa, va a estar normal. Y aquí es común que esta amenorrea uterina ocurra por adherencias intrauterinas o síndrome de Asherman, donde pues estas mismas adherencias obstruyen la cavidad uterina. Esta pues va a ser o generalmente se debe a legrados energéticos y repetidos en pacientes especialmente que tuvieron abortos sépticos o hemorragias puerperales. También puede ser que este síndrome de Asherman, que ocurre después de cesáreas o miomectomías, es común que produzca menstruaciones escasas, pero no como tal una amenorrea. Otras causas que causan esta pérdida irreversible de la funcionalidad uterina puede ser una destrucción endometrial, secundaria radiación, ablación o terapia embolizante de leiomiomas. También puede ser necrosis uterina post-terapia embolizante. O, por último, una histerectomía subtotal desconocida por la paciente. Ya por último, en cuanto al origen endometrial, pues todas estas alteraciones que sufra el endometrio van a influir igual en la implantación del embrión. Y aquí podemos encontrar la endometritis, la atrofia endometrial y la hiperplasia endometrial. En cuanto a endometritis, pues va a ser la inflamación sistemática del endometrio debido a infecciones, ya sea por microorganismos, por ejemplo, clamidia, gonococo, estrepto. En cuanto a atrofia endometrial, pues el endometrio va a ser muy fino o incluso puede estar ausente, y esto puede ser igual por una falta de estrógenos, o como podría ser el caso en alguna paciente que ya tenga una falla ovárica primaria o secundaria. Y por último, la hiperplasia endometrial pues va a ser un aumento en el espesor del endometrio, pues está debida a una sobreestimulación de estrógenos. Igual la causa pues va a ser algún mal funcionamiento de los ovarios o la presencia de ciclos anovulatorios. En cuanto al factor cervical, vamos a tener que el cervix pues tiene una función más capacitadora y mecánica, y la incidencia de causa de infertilidad va a ser de un 5%.
Y aquí va a abarcar infecciones, principalmente de BPH, estenosis cervical y adherencias o sinequias cervicales. En cuanto a estenosis cervical, pues va a ser una complicación rara en donde incluso podría producir una amenorrea obstructiva y pues va a ser muy dolorosa. Y aquí vemos la diferencia, o sea, aquí tendríamos un cervix normal y aquí ya un cervix con una estenosis. Igual alguna otra patología podría ser que disminuyera el diámetro de este. Y pues por obvias razones nos va a llevar a procesos de infertilidad o esterilidad. En cuanto al factor tubaríco peritoneal, vamos a tener que engloba alteraciones que afectan o que están afectando la estructura y la función de las trompas de falopio. Esta pues es responsable del 25 al 35% de la infertilidad femenina y puede comprometer la parte proximal o distal de la trompa, incluso la trompa completa, ¿no? Esta se va a dividir en proximal y distal. En cuanto a la enfermedad tubárica proximal, pues va a incluir adherencias tubáricas, malformaciones congénitas, endometriosis y salpingitis ísmica nodosa. Esta última pues se caracteriza por la formación o la presencia de divertículos que pues eventualmente van a ir haciendo que el lumen de la trompa pues sea menor. Y en cuanto a la endometriosis, pues esta puede afectar incluso también la porción intramural proximal en un 7 a 14% de las pacientes. Y en cuanto a la enfermedad ovárica distal, pues va a ser causada igual por múltiples factores, como puede ser una salpingitis, adherencias por una cirugía previa y endometriosis. También vamos a tener o existe una clasificación para la enfermedad ovárica distal que va a ser en leve, moderada o severa. Y bueno, aquí la vamos a tener, que es clasificación del daño torácico según Hull y Rutherford, donde pues son 3 grados, uno de menor o grado 1, moderado grado 2 y severo grado 3. Y bueno, pues no la vamos a ver como tal, o bueno, se las dejo para que la lean después. Por último, como les comentaba al principio, pues se trata de un problema que afecta en pareja. Entonces ya veíamos o les comentaba que un 40% se debe al factor masculino. Y bueno, aquí pues va a haber una variedad de condiciones que van a provocar esta infertilidad. Y bueno, aquí la podemos como clasificar o subdividir en un factor pretesticular o endocrino, un factor testicular, un factor posttesticular y un factor espermático. En cuanto al factor pretesticular o endocrino, pues van a ser alteraciones hormonales, ¿no? O sea, va a haber este problema en la regulación hormonal que igual ayuda o es parte de la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. Entonces, las hormonas secretadas por la hipófisis, que sabemos que son LH y FSH, pues puede verse alterada por algunos motivos, como puede ser los hábitos de vida que sean poco saludables, también diabetes, hipertiroidismo o un hipotiroidismo, también puede ser un hipogonadismo, hipogonadotropo o una hiperprolactilemia. En cuanto al factor testicular, pues se refieren a alteraciones que afectan directamente a los testículos. Esta puede ser desde el nacimiento por malformaciones congénitas o igual adquirirse ya en algún momento de la vida del hombre. Y bueno, en cuanto a congénitos,
pues puede deberse a alteraciones genéticas a nivel cromosómico, por ejemplo, tendríamos un síndrome de Klinefelter, o también puede darse un síndrome de Noonan, o igual enfermedades que causen algún defecto en los genes y pues este a manifestarse desde recién nacido. Y en cuanto a las adquiridas o defectos adquiridos, pues puede ser que se deba a efectos producidos por fármacos, por ejemplo una quimioterapia, el consumo de drogas, radioterapia, algún traumatismo, además de otras patologías que son muy conocidas como el varicocele, una criptorquidia, una orquitis e incluso un hidrocele. En cuanto al factor posttesticular, pues aquí va a englobar aquellos casos que se deban a obstrucciones o alteraciones en las vías seminales. Bueno, y estas vías seminales van a ser pues el epidídimo, los conductos deferentes y la uretra. Y pues aquí los espermatozoides deberían pasar o deben pasar por estas vías eh, para que ocurra esta eyaculación y posterior fecundación. Entonces, alguna alteración en esto pues puede hacer que no se lleve a cabo. Ya por último, a pesar de que ya vimos que pueden ser diferentes las causas, pues todas ellas afectan de alguna u otra manera la calidad del semen eyaculado. Y para esto, pues es importante que considerar que un varón posea una buena calidad seminal, y para esto pues debe cumplir ciertos valores mínimos en cuanto a concentración, movilidad, morfología y vitalidad de los espermatozoides. Para esto, una prueba que nos ayuda muchísimo va a ser el seminograma, en donde pues aquí analizamos o se analiza la calidad seminal, y aquí podemos diagnosticar diferentes alteraciones. Entre ellas, o las más frecuentes, van a ser oligosospermia, que es una baja concentración de los espermatozoides; astenosospermia, que va a ser una mala movilidad de los espermatozoides; teratospermia, que son espermatozoides con alguna morfología anormal. También podemos tener necrospermia, que es una elevada cantidad de espermatozoides muertos. O incluso, ya por último, una azoospermia, que básicamente es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. Yo soy Patricio Matamoros Durán y en este caso continuaremos explicando lo que es la clasificación de esterilidad e infertilidad. En primera instancia, pues vamos a hacer como una breve recapitulación acerca de qué es esterilidad e infertilidad. Recordemos que pues esterilidad es básicamente la incapacidad tanto del varón y de la mujer pues para concebir, mientras que la infertilidad es la incapacidad pero para producir un hijo vivo. Ahora bien, vamos a tener dos clasificaciones, ya sea por su origen, como nos dice la OMS, y por sus causas o por su etiología. En cuanto al origen, tenemos la esterilidad primaria y la esterilidad secundaria. La esterilidad primaria es básicamente cuando nunca se ha logrado pues el embarazo, o es decir, que cuando una pareja ya tras un año de relaciones sin tomar ciertas medidas de protección no ha conseguido un embarazo. Y secundaria, que es cuando la pareja tras ya haber podido tener un primer hijo no logra una nueva gestación tras 2 o más años pues intentándolo. En sus causas vamos a tener pues tanto masculinos como femeninos y otros desconocidos.
Primero los factores masculinos. Los factores masculinos donde encontramos la obstrucción del aparato reproductor, lo que nos va a causar una disfunción en la emisión del semen. También tenemos trastornos hormonales, los cuales nos van a causar desequilibrios en las concentraciones de hormonas secretadas tanto por hipófisis, hipotálamo y los testículos, es decir, se altera todo este eje. Y también encontramos tanto una insuficiencia testicular, esta puede ser debido a, por ejemplo, una varicocele, a un tratamiento farmacológico y deficiencias en la función en la calidad del esperma en sí. Mientras, por su los factores femeninos en los cuales tenemos trastornos de las tubas uterinas, trastornos uterinos de origen tanto inflamatorio, por ejemplo la endometritis congénito, como un útero tabicado o benigno, como un fibroma. También encontramos trastornos ováricos como la poliquistosis ovárica y otros trastornos foliculares y trastornos del sistema endocrino que alteran los niveles de hormonas reproductivas, así como vimos también los dos factores masculinos que hay trastornos a nivel hormonal. Las referencias, las bibliografías, pues obviamente nos muestran las causas femeninas que aquí son más abundantes en la esterilidad, llegando a ser un 38%, en donde tenemos pues sí, una amenorrea, una disminución, una disfunción ovulatoria, defectos anatómicos como podría ser de las tubas uterinas, endometriosis y otras. Dentro de las causas de amenorrea y disfunción anovulatoria, lo cual ocupa un 32% de las causas, podemos encontrar causas hipofisarias, hipotalámicas, es decir, de origen hormonales, síndrome de ovarios poliquísticos, fallo ovárica prematura y trastornos uterinos o del flujo de los conductos. Por su parte, en aquellas causas masculinas que son menores, en las femeninas, hablándose de esterilidad, con un 20%, encontramos hipogonadismo primario, hipogonadismo secundario, es decir, lo que es más o menos hormonal, trastornos del transporte del semen y causas desconocidas. Por su parte, vamos a hablar ahora de lo que es la infertilidad. Recordemos que infertilidad pues, va a ser básicamente la incapacidad para producir pues, un hijo vivo. Igual, aquí en su clasificación tenemos dos tipos de clasificación de acuerdo a su origen y por sus causas. De acuerdo, igual vamos a encontrar infertilidad primaria, que se define como aquella que ocurre en parejas que no han logrado pues embarazarse, ¿no? En realidad la infertilidad primaria es la que va a padecer pues si una pareja que va a conseguir una gestación, pero esta no va a llegar a término con un pues recién nacido normal, ¿no? Y ya cuando pasamos a hablar de lo que es infertilidad secundaria, hablamos que pues ya tras un embarazo y un parto normales, no se consigue una nueva gestación a término con un recién nacido normal. Ahora vamos a hablar de sus causas, igual tenemos factores masculinos y factores femeninos. En este caso, los factores masculinos es una producción disminuida de espermatozoides y aquí tenemos las causas que desencadenan esto, ¿no? Como varicocele, insuficiencia testicular, trastornos endocrinos, criptorquidia, estrés, tabaquismo y el uso de otras ciertas sustancias que nos provocan esto. También una obstrucción ductal, en el caso pues puede ser del epidimo tras por ejemplo una infección, trastornos más por ejemplo anatómicos, ¿no? Como ausencia congénita de los conductos deferentes, de los conductos eyaculadores y una posvasectomía. También encontramos lo que es una incapacidad para depositar en sí los espermatozoides en la vagina, lo que puede ser desde alteraciones de la eyaculación, hipospadias y problemas sexuales. También encontramos lo que son anomalías del semen, ya sea por infección, un volumen anómalo y una viscosidad anómala y factores inmunológicos, ya sea que se encuentren anticuerpos inmovilizantes de espermatozoides o anticuerpos de tipo aglutinantes de los espermatozoides igualmente. Cuando pasamos acerca de los factores femeninos, encontramos que hay afectaciones pues a nivel anatómico, ¿no? Principalmente a nivel de las tubas uterinas o trompas de falopio en una proporción de un 20 a un 30%. ¿Y qué factores encontramos aquí? Lo que es la EPI, la enfermedad pélvica inflamatoria, infección puerperal, también ciertas anomalías congénicas,
endometriosis, también afectaciones de tubas uterinas secundarias a peritonitis. También lo que encontramos con un 15% es una amenorrea y anovulación, con un 5% que son algunas causas desconocidas. Por su parte, con un 10% factores de cuello uterino en sí, lo que son leiomiomas, pólipos, anomalías uterinas, sinequias intrauterinas y destrucción de las glándulas endocervicales. Con menos de 5% o varían entre un 5% y menos de 5% tenemos desde factores vaginales, factores nutricionales y metabólicos y factores inmunológicos. Empezando a hablar con los factores vaginales, pues encontramos igual a nivel anatómico, ¿no? Como lo que es ausencia congénita de la vagina, un himen imperforado, vaginismo, vaginitis, anticuerpos inmovilizantes de espermatozoides para lo que es factores inmunológicos, y para lo que es factores nutricionales y metabólicos, trastornos tiroideos, diabetes mellitus y alteraciones nutricionales más graves. Y como en comparación a la esterilidad, las causas de infertilidad son principalmente causas masculinas, pero las causas femeninas pues van desde un 30 y un 40%, en lo que encontramos disfunción ovulatoria, tubaria, endocrina, uterina y otros tipos de pues, causas o disfunciones. Por su parte, las causas masculinas, ya sean por tipo endocrinas, tipo anatómicas, defectos en sí testiculares o genéticos y causas desconocidas que va un poco de la mano, igual pues de las causas inexplicables. Mi nombre es Plena Estefanía García Cancino y ahora, continuando con esta exposición, vamos a continuar con métodos auxiliares de diagnóstico. Es importante considerar para esto que se van a iniciar a partir de un año de coitos regulares no protegidos. Esta evaluación inicial pues se va a realizar de forma simultánea en ambos miembros de la pareja. Y como todo diagnóstico es importante comenzar con una historia clínica. La historia clínica pues va a incluir información o datos relevantes asociados a ambos miembros de la pareja. Para esto vamos a incluir antecedentes familiares, ya sea oncológicos, cardiovasculares, alguna enfermedad crónica como diabetes mellitus, infertilidad, enfermedades hereditarias, malformaciones congénitas, retardo mental y antecedentes ginecobstétricos. Para esto se sugiere pues que se realice este tipo de interrogatorio a familiares de primer y segundo grado. Como mismo vamos a tener antecedentes personales. Para esto pues se va a considerar la edad, años de infertilidad, cirugías previas, hospitalizaciones previas, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, renales, hepáticas, tiroideas, hematológicas y neurológicas. Aunado a esto, como parte de la evaluación de la mujer, pues vamos a tener antecedentes ginecobstétricos como lo sería la menarca, ciclos menstruales, métodos anticonceptivos, dismenorrea, hirsutismo, galactorrea, dispauremia, dolor abdominal y exposición a enfermedades de transmisión sexual. Ahora, dentro de esta exploración, pues vamos a considerar antecedentes femeninos, como lo sería también alergias, hábitos como sea el tabaco, alcohol, dieta, ejercicio, drogadicción, y también si está tomando alguna medicación actualmente, o también si la paciente ha estado expuesta a algunos tóxicos ambientales o este tipo de situaciones. Con respecto a antecedentes masculinos, pues vamos a tener que vamos a preguntarle acerca de alguna cirugía previa, criptorquidia, infecciones genitales, parotiditis, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, traumatismos, y también pues acerca de hábitos como lo sería el tabaco, el alcohol y la drogadicción. Igual es importante preguntarle si está tomando alguna medicación actualmente, si ha estado sometido a algún estrés y cuál es su ocupación. Esto igual relacionado a la mujer, de si ha estado expuesto a algún tóxico ambiental. Aquí mismo pues podemos ver la imagen de una mujer y estos dos puntos. ¿Por qué planteamos el examen físico? Bueno, a la paciente se le va a hacer un examen físico donde se considera el peso, la talla, las medidas de cintura y cadera, el índice de masa corporal, la tensión arterial, si hay algún signo de exceso de andrógenos. Se va a realizar un examen mamario, un examen tiroideo y un abdominopelviano. Asimismo, pues vamos a realizar una inspección de vulva, una especuloscopía y un tacto vaginal. También se le debe preguntar a la paciente su fecha de último control ginecológico. También está este punto de estudios prenatales.
¿A qué me voy a referir con esto? Pues me voy a referir a que se le va a solicitar a la paciente IgG contra rubiola, contra toxoplasmosis, contra hepatitis C, se le va a mandar un grupo y factores de RH, VIH, antígeno de superficie contra hepatitis B y también pues se le puede mandar un BDRL. Continuando con esto o con los métodos de diagnóstico, vamos a tener que pues se van a solicitar algunos estudios complementarios que van a estar pues más que nada orientados a la evaluación de cada factor relacionado con la infertilidad, con criterios costo-beneficio del paciente y teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos y la menor invasividad posible para nuestros pacientes. Comenzando con la parte con los factores femeninos, vamos a tener primero el factor ovulatorio y endocrino. Este factor ovulatorio o endocrino se va a dividir su estudio en 3 aspectos: la metodología diagnóstica para la ovulación, los factores endocrinos implicados en disfunciones ovulatorias y la evaluación de reserva ovárica. Y pues cada uno de estos va a tener ciertos puntos. Comenzando con la metodología diagnóstica para ovulación, vamos a tener el monitoreo ecográfico transvaginal. Este pues nos va a permitir la visualización del desarrollo folicular, el seguimiento del folículo dominante y pues también mediante signos preovulatorios vamos a poder definir aproximadamente pues el momento de la ovulación. Con respecto a este monitoreo ecográfico transvaginal, pues se va a sugerir el seguimiento ecográfico con 3 ecografías seriadas. La primera se va a realizar entre los días 2 y el 5 de nuestra ciclo, el segundo entre el 12 y el 13 y el tercero sería entre el 16 y el 23. Ahora, también va a estar la programación sérica, la determinación de LH, aunque la determinación de LH va a ser muy costosa e invasiva, entonces pues se tiene que analizar y no se sugiere muy seguido. También tenemos el punto de otros. ¿A qué me refiero con esto? A la biopsia de endometrio. Esta pues básicamente lo que tendríamos es que en la histología endometrial con cambios secretorios estaría indicado indirectamente a la expulsión de progesterona, pues sin embargo pues va a ser un método invasivo y muy controvertido, por lo cual pues tampoco se va a sugerir mucho, pero lo ponemos aquí porque es parte de la investigación que se realizó y se mencionaba. Asimismo, otro pues punto que también se queda mucho en duda es la temperatura corporal basal. Básicamente aquí se va a poner en duda debido a la habilidad del paciente para la toma de muestra, la interpretación de los datos, la existencia de factores que pues pueden interrumpir o generar que se altere precisamente esta temperatura corporal y pues la posibilidad de que un ciclo ovulatorio exista un patrón monofásico dificultando precisamente esta pues interpretación de los datos, por lo cual tampoco está muy sugerida, pero pues la planteamos aquí para que se considere. Bueno, pasando ahora a los factores endocrinos implicados en la disfunción ovulatoria, sería considerar tiroidopatías, que básicamente lo que tendríamos que estar haciendo sería evaluar la TSH, también alteraciones de la prolactina, alteraciones hipotálamo hipófisis, donde se tendría que evaluar tanto la FSH como la LH, considerar alteraciones ováricas, donde se evaluaría el estradiol y la fase folicular temprana, una sospecha de hiperandrogenismo y una sospecha de insulino resistencia. Ahora, la última parte de la evaluación del factor ovulatorio endocrino sería la evaluación de reserva ovárica. Para esto pues se va a mandar un perfil hormonal de día 2 a 3 del ciclo, pues donde básicamente lo que estaríamos midiendo sería FSH, la relación FSH-LH y el estradiol. También pues estará recomendada o indicada una ecografía ginecológica transvaginal. Esta igual sería del día 2 al 3 del ciclo para pues un recuento de folículos antrales y el volumen ovárico.
Siguiendo con la evaluación femenina, pasaríamos a evaluar el factor tubo peritoneal uterino. Para esto se van a plantear pues 4 métodos. Uno de ellos sería la histerosalpingografía. ¿Para qué va a ser? Aquí les presento una imagen. Básicamente esta se va a considerar en la actualidad un estudio inicial para identificar la patología uterina y tubaria. Básicamente lo que nos va a permitir sería evaluar la morfología y el tamaño de la cavidad uterina. Esto gracias a que se va a introducir un líquido de contraste por la cánula y a través pues, de un estudio de imagen nos va a permitir precisamente observar si la trompa es permeable o está obstruida, y este nos podría indicar una causa de infertilidad del factor tubo peritoneal. De igual manera pues planteamos la laparoscopía. Aquí está una imagen de cuál sería más o menos el procedimiento. Básicamente lo que nos va a hacer es permitir obtener información complementaria precisamente para una histerosalpingografía. Se utiliza habitualmente para verificar alguna patología identificada en este preciso punto número 1. Por otro lado, también tenemos a la histeroscopía. Aquí también está una imagen del procedimiento. Esta lo que nos va a permitir es que sea un poquito más específico para evaluar patologías de la cavidad uterina. Sin embargo, esta es más costosa y más invasiva, por lo cual pues se debe dejar como en último término, ¿no? Igual que el anterior, les planteo punto de otros. ¿A qué me voy a referir con otros? A que se considera una ecografía y una histerosonografía. La ecografía pues nos va a permitir el diagnóstico de una patología uterina, como lo sería miomas, pólipos, adenomiosis, que son temas que ya hemos visto en exposiciones anteriores con nuestros compañeros. Por otro lado, tendríamos una histerosonografía. Esta nos va a permitir evaluar la cavidad uterina mediante la instilación de una solución salina en la cavidad y una visualización ecográfica. Aquí estaría igual el procedimiento. Siguiendo con el factor femenino o la parte femenina, estaríamos considerando el factor cervical. Para esto serían 2 métodos principales de evaluarlo. Uno sería el test postcoital. Básicamente este es un test de simple realización y bajo costo. Sin embargo, pues va a existir una falta de estandarización en cuanto a los aspectos técnicos. ¿A qué me refiero a esto? Pues en el tiempo en el que debe transcurrir desde el coito hasta la toma y la interpretación del mismo. También pues realmente los resultados van a ser muy subjetivos y va a presentar una importante variabilidad intraobservador. También asimismo dentro de este factor cervical sería importante considerar un cultivo de moco cervical. Para esto se sugiere que se realice un cultivo para aerobios y también anaerobios, que se puede también analizar el ureoplasma y un micoplasma y detección de clamidia dentro de este estudio inicial. Bueno, como ya les había yo mencionado al inicio de esta parte de auxiliares diagnósticos, es importante que el monitoreo o este diagnóstico se lleve de la mano tanto del hombre como de la mujer. Y pues entonces vamos a comenzar con el factor masculino. Igual que la mujer, se va a comenzar con una anamnesis. Por lo tanto, esta anamnesis va a tener como objetivo identificar ciertos factores de riesgo o hábitos de comportamiento que puedan tener una repercusión sobre la fertilidad del paciente. Pues debemos investigar acerca de alguna enfermedad previa o de alguna enfermedad actual, con énfasis en el sistema reproductor, como lo sería, por ejemplo, una criptorquidia, alguna infección de transmisión sexual u otras, ¿no? También en los artículos consultados se mencionaba que sería importante considerar acerca de enfermedades previas o actuales del sistema respiratorio, como si fueran infecciones respiratorias a repetición que pueden pues estar reflejando una fibrosis quística. Asimismo, pues debemos preguntar acerca de cirugías previas, con especial énfasis, por ejemplo, en cirugía inguinal o alguna retroperitoneal o genital. También vamos a considerar o preguntar acerca de alteraciones de la libido, disfunción eréctil y eyaculación, que pues deben estar bien identificados, ¿no? Se debe revisar acerca de fármacos y drogas que sean utilizadas o que esté utilizando el paciente actualmente.
Y por último, pues también debemos conocer acerca de exposiciones ambientales, sobre todo a tóxicos que pues puedan afectar la fertilidad del paciente. Dentro de este mismo factor masculino, aparte de una anamnesis, igual que en la mujer, debemos realizar un examen físico. Este se debe iniciar con una inspección general del paciente buscando alguna alteración en el hábito corporal y alguna alteración de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo la presencia de ginecomastia o cicatrices de alguna cirugía previa. Debemos examinar el pene, incluyendo por ejemplo la posición del meato urinario, si hay algún estigma de infecciones de transmisión sexual. Debemos palpar los testículos, esto para evaluar el tamaño, la consistencia o si llega a haber alguna presencia de zonas induradas. Con respecto al epidídimo, pues debemos considerar o deben ser identificados evaluando la presencia de alguna dilatación, alguna induración o algún dolor a la palpación. Y pues también considerar, pues identificar ambos conductos deferentes, ya que por ejemplo la ausencia de uno, pues, de ambos, perdón, nos podría por ejemplo pues dar contexto hacia una agenesia congénita bilateral de conductos deferentes, lo que pues se podría manifestar como una zoospermia obstructiva. Y por ejemplo, si tenemos ausencia de solo uno de ellos, pues estaría relacionado o reflejando alguna alteración embrionaria del conducto mesonéfrico y pues nos podría dar pie a una agenesia renal ipsilateral. Continuando con esta evaluación del factor masculino, tendríamos que sería importante considerar un análisis seminal. Este debe ser recolectado a temperatura ambiente y analizarse dentro de 1 hora. Para esto igual el paciente debe estar en abstinencia sexual de 3 a 5 días y pues esas serían las indicaciones. Ante este análisis seminal nos podemos encontrar ante 4 posibles hallazgos que podrían darnos pues diagnóstico a la causa de la infertilidad. Uno de ellos sería la oligospermia. Este se va a definir como una concentración espermática debajo al percentil número 5, es decir, a 15 millones por mililitro. Tendríamos también poder encontrar una leucocitospermia, que se refería a encontrar menos de 1 millón de leucocitos por mililitro. Esta puede estar reflejando una infección genitourinaria. Podemos también encontrarnos con una astenospermia. Esta se va a definir como una movilidad progresiva menor a 32%, es decir, una movilidad total menor. Y también podemos enfrentarnos a una teratospermia. Esta teratospermia se va a definir como menos del 4% de una forma normal. Continuando con este factor masculino, también tendríamos la opción o se podría recurrir a una evaluación endocrina. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente las alteraciones del eje hipotálamo hipófisis gónadas son causas frecuentes de infertilidad masculina y con una adecuada evaluación endocrina se podría diferenciar, por ejemplo, en un hipogonadismo hipergonadotrofo, en el cual podríamos, por ejemplo, encontrar alguna falla testicular primaria, o también diferenciar entre un hipogonadismo hipogonadotrofo, donde podríamos ya encontrar fallas hipofisarias o hipotalámicas. También pues está indicado una evaluación básica con hormonas folículo estimulantes como será la FSH y la testosterona, y ya si a nivel de esta testosterona es bajo, pues se debe complementar con un estudio de hormona luteinizante, que sería la LH, y la prolactina. Asimismo, pues están recomendados un análisis de orina post-eyaculación, ya que si llegamos a encontrar un número significativo de espermatozoides en la orina, pues sería indicativo de una eyaculación retrógrada. También tenemos recomendado por parte del paciente masculino una ecotomografía y va a ser en 3 diferentes zonas. Se debe realizar una ecografía testicular en pacientes donde existe una dificultad o una imposibilidad de realizar un adecuado examen escrotal. Esto pues podría ser, por ejemplo, en pacientes obesos, que hayan tenido una cirugía escrotal previa, que tengan los testículos altos o grandes, es decir, hidroceles, y cosas por el estilo, ¿no?
También podemos indicar una ecotomografía escrotal. Esta más que nada estaría solicitada cuando en el examen físico se llegue a palpar una masa testicular sospechosa. Y por último, en cuanto a ecotomografía, podríamos solicitar una ecotomografía transrectal. Esta pues estaría indicada en el estudio de azospermia u oligospermia de origen obstructivo. También se menciona, según nuestras fuentes consultadas, que se pueden pues indicar pruebas genéticas. Esto sería anormalidades cariotípicas y microdeleciones del cromosoma, ya que son comunes en pacientes con alteraciones con espermatogénesis. De hecho, se observan alteraciones cromosómicas como deleciones, translocaciones, duplicaciones o incluso inversiones en el 6% de los hombres con infertilidad, y aproximadamente del 10 a 13% de pacientes que llegan a presentar azospermia pues son portadores de alguna microdeleción del cromosoma Y. Pues por último, sería importante con respecto al factor masculino realizar ciertas pruebas especializadas. Se menciona como parte de ellas una prueba de integridad del DNA, que básicamente lo que va a realizarse aquí pues, se va a referir a una serie de pruebas en el laboratorio donde se va a más que nada evaluar el grado de fragmentación del DNA espermático y pues va a informarnos el porcentaje de espermatozoides que estén desnaturalizados. Asimismo, se puede realizar una prueba de anticuerpos antiespermáticos. Esto, pues, solicitarlos en caso de que el paciente presente una astenosospermia, una aglutinación espermática o un test postcoital anormal. Y también se menciona una prueba de viabilidad espermática y función espermática. Con respecto a las pruebas de viabilidad espermática, esta va a ser mediante tensión supravital o de test hiposmótico, que van a ser pues útiles en pacientes con astenosospermia para diferenciar precisamente entre espermatozoides muertos de inmóviles. Y también podría ser útil un test postcoital, como la prueba de penetración, sería la examinación microscópica del muco cervical realizando antes de la ovulación y pues ya posterior a unas horas después de la relación sexual. Como parte de las pruebas de función espermática, estas serían, por ejemplo, la prueba de penetración espermática, la evaluación de reacción acrosomal o una prueba de hemisoma. Estas básicamente lo que harían sería evaluar la capacidad de adhesión y la penetración de los espermatozoides en el ovocito. Ahora, pasando a criterios de referencia, como sabemos, pues nosotros como médicos de primer nivel de atención no podríamos dar un correcto seguimiento a este tipo de pacientes, por lo cual pues se deben referenciar ya sea segundo o a tercer nivel de atención dependiendo de las características. ¿Cuándo es que debemos mandar ya a una paciente o referenciarla a un segundo nivel de atención? Esta referencia a un segundo nivel de atención sería cuando nos encontremos con una pareja que no se ha embarazado con una actividad sexual regular sin anticoncepción durante un año, o que nuestra paciente presente alteraciones menstruales con probable infertilidad, ya sea que tenga un índice menor a 20 o se encuentre ya con un sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 30. Asimismo, pues, una vez que se haya establecido esta sospecha diagnóstica de infertilidad, de preferencia es importante recalcar que se debe mandar a este segundo nivel de atención con un ultrasonido pélvico endovaginal y niveles de glucemia. Ahora, ¿cuándo es que ya tenemos que mandar a nuestra paciente a un tercer nivel de atención? Esto pues va a ser al identificar factores que causen infertilidad que pues no son susceptibles de un manejo de un segundo nivel de atención. Esto es importante recalcar que sería realizando un perfil hormonal, que sería pues considerar LH, FSH, PRL, una TSH y un HCG. Y también pues sería mandar a una espermatobioscopía.
obviamente con 3 meses de diferencia en caso de que la basal pues se encuentre alterada. En el caso de este punto, pues sería importante recalcar que una vez que se identifica esta infertilidad o factores que causan infertilidad, se debe iniciar un manejo de infertilidad con citrato de clomifeno. Esto pues cuando el factor de anovulación se encuentra alterado. Y pues también va a haber otros aspectos ya propios de la mujer o de la pareja que nos van a indicar que ya se debe mandar a un tercer nivel de atención. ¿Cuáles serían estos? Pues que nos encontremos con una mujer mayor de 38 años que pues no pueda embarazarse. Asimismo, una pareja con más de 3 años de infertilidad, que la paciente llegue a presentar un daño tubo-peritoneal. Recordemos que esto es uno de los factores dentro del diagnóstico. Continuando con esto, para un tercer nivel de atención, si nuestra paciente llega a presentar tumoraciones o alteraciones uterinas que deformen la cavidad endometrial, sería importante enviarlo a tercer nivel de atención. Si nos encontramos con una paciente que no responda a la inducción de ovulación con citrato de clomifeno, es lo que les mencionaba yo aquí, pues se menciona que es después de 4 ciclos específicamente. Asimismo, que nos encontremos con una probable endometriosis o endometriomas, que la paciente padezca de una síndrome de hiperestimulación ovárica y que el factor masculino se encuentre alterado. Aquí precisamente les presento la imagen de cómo pues tendría que estar influyendo el citrato de clomifeno dentro de la función de la mujer. Y bueno, pues eso sería de mi parte todo. Gracias.